Bien, pues entonces sí que pasamos ahora al capítulo de ruegos y preguntas. Señora Albur. Buenos días, señora alcaldesa. En el pleno del pasado mes de julio era nuestra intención preguntar a la alcaldesa sobre su relación con miembros destacados de la red corrupta conocida como Trama Gürtel, al hilo de las informaciones publicadas según las cuales Álvaro Pérez había firmado hacer regalos a Rita Barberá, porque en sus palabras textuales, aunque no nos da nada, tampoco nos hace nada. Debido al contexto en que se produjo finalmente el pleno de ese mes, justo el día después del trágico atentado de ETA en Palma de Mallorca, que tuvo como consecuencia 2 muertes, no consideramos apropiado efectuar esa pregunta. Pasados 2 meses y ante la avalancha de nuevas informaciones sobre los vínculos del PP valenciano con la trama corrupta, nuestras preocupaciones y las de la ciudadanía no solo no han disminuido, sino que se han incrementado. Nosotros creemos que es obligación nuestra, como oposición responsable y representante de miles de valencianos y valencianas, pedir a la alcaldesa que despeje cualquier género de dudas al respecto. Por eso le pregunto a la alcaldesa, y dentro de los instrumentos que nos proporciona el Estado de Derecho, si como alcaldesa y dirigente del PP tenía noticia en alguna medida de lo que sucedió en el partido en relación a su presunta financiación ilegal a través de mecanismos que vinculaban a las administraciones públicas valencianas con empresas privadas y miembros de la trama Gürtel. También que si el señor Pérez, en la mencionada conversación aparecida en prensa, afirmaba haberle hecho regalos de un valor estimable en los últimos años e insinuaba que usted favorecía las actuaciones de la trama Gürtel por omisión, si la señora alcaldesa finalmente se ha querellado o no se ha querellado. Y también si la señora alcaldesa considera que ha cumplido estrictamente el Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Valencia, que fue aprobado por unanimidad hace algunos años. Muchas gracias. Independientemente de que rechazo la formulación de sus preguntas, porque están trufadas absolutamente de manipulación y de falsedades, como poner varios regalos, tanto rechazo absolutamente la formulación por falsedad y por intencionalidad, por manipulación, le voy a contestar clarísimamente a las 3 preguntas. A la primera, si tenía noticias. No, rotundo. No, rotundo. Segundo, si he recibido, según la conversación de este señor, y que yo favorecía actuaciones por omisión, fíjese lo que ha dicho, que yo favorecía actuaciones por omisión, le voy a decir una cosa: jamás he tenido relación ninguna con nadie de los personajes que se vienen a llamar de la trama Gürtel. Lo he dicho muchas veces, por activa y por pasiva, por perifrástica y públicamente. Lo he dicho. Si he saludado al señor Pérez en algún mitin, evidentemente le he saludado y le he dicho un acto bien organizado o mal organizado. Jamás he tenido ninguna relación. Me parece peligroso en un Estado de Derecho que de una filtración, de un informe, de una conversación rechazada por el juez y probablemente mandada a destruir, se haga una filtración y se publique en un periódico. Eso no es el derecho a la información. Eso es gravísimo y es un delito que grandes personalidades de reconocido prestigio del mundo de la judicatura lo han calificado de alarmante delito. Filtrar, publicar y filtrar una pieza que no forma parte de ningún sumario y que ha sido rechazada por el juez, que esa conversación existe. Ese informe existe. ¿Ustedes se han preguntado eso? Yo no he recibido ningún bolso del señor Pérez. Ninguno. Ninguno. He recibido otros regalos como usted. Como usted. Cuando era ministra de Cultura, probablemente de muchísimo más valor que el que se me atribuye a mí. Y desde luego el presidente del gobierno de la misma casa que a mí, porque sé que en la Moncloa han entrado 4 maletas. 4. Hay mucha gente en la Moncloa. Hay mucha, de la misma firma que yo, pero mucho más caro. Yo, en todo caso, quiero hacer alguna reflexión en usted. No voy a entrar en la justificación o los regalos, no voy a entrar en ello. Pero yo creo que una corbata, que es un regalo social, socialmente aceptable, pues es como un pañuelo para nosotros. Nosotros no llevamos corbata, generalmente. Los chicos generalmente no llevan pañuelos, no llevan fular.
y que incluso pues, un bolso pues, es un regalo homólogo a un portafolio. Homólogo es un regalo socialmente. A cuantos médicos un agradecimiento, un agradecimiento, o por afecto, cortesía se ha hecho. Por tanto, yo le ruego mucha mayor prudencia y serenidad. Mucha mayor prudencia y serenidad. Porque le digo además una cosa muy clara. Me parece motivo de que acompañe como una adenda a la querella que sí que he presentado, de que usted me hable y que haya firmado aquí, y luego que conste en acta que yo he favorecido actuaciones por omisión. Me parece que eso es susceptible. Yo lo voy a comentar sencillamente con quien me defiende, que es mi abogado, quien usted conoce, pero es familiar. Usted ha afirmado aquí que yo favorecía actuaciones por omisión. Y eso voy a consultar si es posible que forme parte de una adenda de esa querella. Hay que tener mucho cuidado, porque le digo, sí he presentado la demanda, sí se ha celebrado el acto de conciliación en Valencia, no se ha presentado el medio demandado, no se ha presentado. Sí, no, estoy diciéndole, el día 14 de noviembre, el día 14 de septiembre, hace 2 lunes, día en que mi abogado, que es mi cuñado amado, sufrió una operación de cáncer de pulmón, ese día se celebró el acto de conciliación. Y acudieron otras personas del mismo despacho, y el medio demandado no se presentó. Hay otro acto de conciliación, otra demanda presentada al mismo medio en Madrid, que efectivamente se ha pedido aplazamiento del acto de conciliación para que pueda estar presente mi cuñado, que está bastante más recuperado, gracias a Dios, lo digo además. Por tanto, sí he presentado la querella y evidentemente le digo a la tercera pregunta que si he cumplido el Código de Buen Gobierno con creces lo he cumplido toda mi vida. Tengo las manos limpias como el mismo día que entré. Quizá a lo mejor otros que firmaron y que firmaron un código de buenas prácticas en Madrid, el gobierno, promovido por el entonces ministro de Administraciones Públicas, señor Sevilla, que por cierto ya no está, se ha ido asustado del grupo socialista, como Sochada, como Solves y como tal y como cual, pues a lo mejor son ustedes los que cumplen lo que han hecho. Y entonces esto queda clarísimo, No he tenido ninguna relación. Voy a preguntar si efectivamente hay que hacer una adenda a esa querella, porque usted ha afirmado que favorecía actuaciones por omisión. Bueno, si contemos los valores de los regalos, los contamos. Desde luego, vamos a estudiar si tienen ustedes los valores de los... Usted decía, ¿qué regalos hay que aceptarlo? Y dije, los que dice el sentido común. Sencillamente los que dice el sentido común. Pero estoy segura que un Ministerio de Cultura, la ministra, recibe regalos de muchísimo más valor artístico que cualquiera que puede recibir un pobre concejal o una pobre alcaldesa. Por tanto, he cumplido con que si usted quiere seguimos debatiendo ampliamente el tema. Muchas gracias, alcaldesa. O algunas aclaraciones.